Bien, gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bueno, contento una tarde más de poder estar en la presencia de Dios. Aleluya. Bien. Saludar a mi amiga Justi, camarera del bar. Bendiciones para ti, para tu casa, que Dios te siga guardando, a ti, a los tuyos, tu pequeño, tu compañero. Decirte que estamos aquí siempre a las 7 predicando la palabra de Dios. Es lo que sabemos hacer, es a lo que Dios nos llamó y creo que es lo más importante que hoy tenemos, santo es nuestro Dios. Bendiciones, nuestro hermano Fran, nuestra hermana Victoria, nuestro hermano el viejo, aleluya. Santo es nuestro Dios. Nuestro hermano José también, del Rege. Bendiciones para ti, para tu casa. Aleluya. Vamos a dar tiempo solamente. Vale. José, Dios te bendiga. Sé que se ha cortado, pero creo que estamos otra vez aquí en directo. Creo que nuevamente se ve, se escucha. Santo es nuestro Dios. Vale. Se oye bien, ¿verdad? Se ve bien ahora. Que son cosas del directo, son cosas de este internet nuevo que tenemos. Aleluya. En este tiempo falla mucho el internet. Bendiciones a ti, Ramón. Ramón desde Sabiote. Dios te bendiga. Y bueno, pues deciros que nada, simplemente que el Señor es bueno en su misericordia, porque Él nos tiene delante de su presencia. Yo quisiera predicarles una palabra. La verdad es que hoy no me encuentro bien y es a consecuencia de la alergia. Compañero de Dolores Moreno, Dios te bendiga. Pienso que es alergia, esperemos que sea alergia, porque me llora mucho solamente este ojo, el ojo izquierdo, y la verdad me pica mucho la nariz, y bueno, pero creo que el Señor me va a ayudar, y creo que vamos a poder compartir una palabra más en el nombre de Jesús. Amén. Esperaba hasta la última, pero creo que me encuentro algo mejor. Bendiciones también para la casa de nuestro hermano Alejandro, que también se agrega ahora. Y bueno, yo les comenté esta mañana a algunos de los hermanos que quería predicar sobre la palabra de capítulo 6 del libro de Josué. Aleluya. El capítulo 6 del libro de Josué. Es decir, hablando sobre la conquista de Josué en Jericó. ¿De acuerdo? Saludar también a nuestro hermano Martinillo de Villanueva, de Sorihuela. Gloria a Dios. Bendiciones para tu casa. En fin. Y dice la palabra del Señor, voy a leer, ¿de acuerdo? Son ya las 6 y 8 minutos, las 7 y 8 minutos, mejor dicho. Y bueno, vamos a comenzar y dice así. Bartolomé, Dios te bendiga, Bartolo. Creo que eres mi hermano, consiervo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Dice que nadie entraba y nadie salía. Nadie entraba y nadie salía de Jericó porque temían a los hijos de Israel y estaba cerrada y bien amurallada. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bendiciones también nuestro hermano Antonio, nuestra hermana Antonia, y bendiciones también para nuestro hermano Juan Tirilla, para Luis el Mulato. Y dice la palabra del Señor. Os digo esto porque luego todos dicen, oye, a mí no me saludaste. Santo es nuestro Dios. Bueno, pues sí, una cosa tan sencilla nos hace ilusión, ¿por qué dejar de hacerla? Nos hace bien, pues ya está, se hace.
Dice la palabra del Señor, dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 meses. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias por tu rica palabra, Señor. Una palabra que nos da vida, una palabra que nos conforta en estos momentos delicados, en estos momentos de prueba. Gloria a nuestro Dios. Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre tiene un consejo para darnos. Aleluya. Saludar a mi hermano Antón, obrero del Señor de la iglesia de Villanueva. Dice la palabra del Señor que Jericó era una de las ciudades más fortificadas que había en la tierra de Canaán, en la tierra de los cananeos. Dice la palabra del Señor que el Señor le había entregado toda esta tierra a los judíos. Le había entregado toda esta tierra a aquel pueblo que en este momento pues lideraba Josué. Y dice la palabra del Señor que nos empieza a decir la palabra en qué situación se encontraba Jericó. Dice la palabra del Señor que Jericó estaba bien cerrada, oigan bien amurallada, santo nuestro Dios, que nadie entraba y nadie salía a consecuencia de los hijos de Israel. Y dice así la palabra del Señor. ¿Saben por qué aquella ciudad nadie entraba y nadie salía? ¿Saben por qué los habitantes de Jericó temían a aquellos israelitas? No era por el número de su ejército, y no era tampoco por la experiencia que a lo mejor el pueblo de Israel pudiera tener en la batalla. Israel, para ganar esta guerra, tampoco necesitaba eso. Era una guerra donde no necesitaban, según las instrucciones que le había dado el Señor, no necesitaban ni ser un gran ejército ni tener mucha experiencia en la batalla. Tenía Israel un arma secreta de la cual era a la que los cananeos, los de Jericó, temían. Era un arma secreta que no sabían cómo se movía, que no sabía cómo actuaba, pero sí conocían el alcance de su poder y sabían que era muy poderosa. ¿De qué arma estaría hablando aquí en el nombre de Jesús? ¿Qué arma poseería Israel que tenían todos los pueblos de alrededor que Israel se acercara a ellos? Todos los pueblos de alrededor se encerraban y se amurallaban porque habían oído de que un arma poderosa, un arma muy efectiva estaba dentro de Israel y dentro de su ejército. Gloria al nombre de nuestro Dios. Israel fue a luchar con lo que tenía. Israel no tenía un gran ejército, Israel no tenía un gran armamento, pero Israel fue a luchar con lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía Israel? Israel, debía decir algo, muchas veces nosotros no batallamos porque creemos que lo que poseemos es insuficiente. Muchas veces tenemos miedo de salir a la batalla y de salir a luchar porque nos da miedo, creemos, hermanos, que no es suficiente. ¿Qué me refiero? Que no tenemos capacidad, que no sabemos cantar, que no sabemos predicar. Nosotros mismos nos aislamos a los últimos de la iglesia, nosotros mismos decimos que antes de salir a la batalla ya estamos derrotados, no queremos quizás ponernos metas o autodisciplina porque creemos que vamos a caer, creemos que no lo vamos a conseguir. Nosotros mismos nos decimos, ¿para qué voy a empezar y voy a emprender este camino si no lo voy a lograr? ¿Y sabes lo que te digo? Mira, te voy a decir algo en esta tarde de parte del Señor. Te pones hasta tal punto que el miedo se adueña de ti. ¿Y sabes qué pasa? El miedo te paraliza. Jehová Dios reprenda al espíritu de miedo que pueda entrar en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque el miedo no te deja obrar, el miedo no te deja accionar, el miedo no te deja que seas tú. De tal forma dice que el miedo actuó tanto en los hijos de Israel en un cierto tiempo cuando el juez era Gedeón, que dice que se hicieron cuevas y se arrinconaron todo y dejaron el pueblo desprovisto y el enemigo entraba y salía como les daba la gana. Porque el pueblo se había inyectado, se había infectado, se había contagiado del miedo. El
el miedo es algo que se contagia, el miedo es algo que te paraliza. Hoy estamos viviendo una situación rara, adversa y un poco confusa para todos nosotros. ¿Qué está haciendo? Nos está llenando de temor, nos está llenando de miedo y el miedo nos está paralizando. Muchas veces también somos paralizados porque nos vemos incapaces, porque creemos que con las armas que tenemos y que contamos no son las suficientes, creemos que los recursos no son los suficientes con los que nosotros contamos. Y te voy a decir algo, mire, David llevaba una honda, Sansón tenía una quijada de un asno, Moisés simplemente llevaba una vara. Pero ¿saben qué pasa? Que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales y son poderosas para destruir fortalezas del enemigo, fortalezas satánicas en el nombre poderoso de Jesús. Por eso con una honda pudimos derribar a Goliat, por eso con una quijada de un asno pudimos matar a 1000 hombres, por eso con una simple vara a todo un poderoso ejército egipcio dirigido por Faraón fue destruido. ¿Saben por qué? Porque aunque era todo lo que tenían, era lo único que poseían, había algo poderoso que iba con ellos. No era ni más ni nada menos que la mano poderosa de nuestro Dios. Es decir, no importaba lo que tuvieran. No importaba enfrentarse a Faraón con una vara. Imagínense cuando le dijo, eso es lo que tienes, esa es lo que lleva, una vara. Pero sin embargo Moisés con aquella vara pudo libertar al pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque aquella vara era usada por la mano poderosa de Dios. ¿Qué quiero decirte, iglesia del Señor? Eso es lo que pasaba, hermano. Israel tenía un arma poderosa dentro de ellos. Israel poseía un arma que no tenía ningún otro ejército de alrededor. Israel tenía un arma secreta que se llamaba el Arca de la Alianza. Y ustedes dirán, ¿qué es el Arca de la Alianza? Le explico rápidamente. Mire, el Arca era una especie de cofre. Era una especie de cofre o especie de un baúl para que ustedes puedan entender. Y dice la palabra del Señor que era con lo que contaban, era con lo que ellos tenían su arca y ellos iban con el arca a los hombros. Y dice que estaba hecha, es verdad, que de madera de acacia y dice que estaba recubierta de oro. ¿Saben lo que nos quiere decir esta palabra? Que aquella arca estaba representando, fíjese usted bien, la gloria y el poder divino de Dios. ¿Cómo, Luis? Sí, mire, dentro de aquel arca, dentro de aquel baúl, dentro de aquel arca se guardaban las leyes de Moisés, se guardaban la vara de Aarón y se guardaba un trozo de maná de lo que alimentó a Israel en el desierto. Las dos tablas estaban simbolizando cuál era la voluntad de Dios. La vara de Aarón estaba hablando y simbolizando la resurrección de Jesucristo. Y el maná estaba hablando de la provisión divina de Dios para su pueblo. ¿Qué quiero deciros? Que quizá aquello para la gente podría ser un simple pequeño cofre o un simple baúl, pero ¿saben qué pasa? Era de madera y estaba recubierto de oro y estaba representando al mismo Dios. ¿Saben por qué? Representaba al Dios hecho hombre. La madera estaba simbolizando su humanidad de Jesucristo. Pero ahora, amigos, quiero decirte algo. Estaba revestido de oro por dentro y por fuera. ¿Saben por qué? Porque aunque en Jesús había dos naturalezas, estaba la naturaleza humana. Es verdad que se cansaba, es verdad que tenía sueño, es verdad que se entristecía, pero también estaba recubierto de otra composición llamado oro, que era de la naturaleza divina. Aunque era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y aunque a veces se cansaba, pero no dejaba de perdonar pecados. Y aunque a veces se cansaba, pero no dejaba de tener el único atributo que tiene Dios, que se llama amor. Aunque era hombre y a veces tuvo hambre, pero nunca dejó de caer en la tentación porque era el mismo Dios. Es decir, eso era lo que estaba hablando y estaba simbolizando aquella arca. Quiero decirte, iglesia del Señor, que Israel no poseía un gran armamento, no poseía un gran ejército, pero sí tenía un arma secreta que era sobre toda arma para poder vencer en toda guerra. ¿Qué quiero decirte, hermano que me escucha? Quizás no dispongas de mucho conocimiento, de mucho talento, de mucha buena voz para cantar, pero sí te digo que tenemos dentro de nosotros un arma que es poderosa para destruir fortalezas del enemigo, que Jehová Dios la reprenda. Eso no es ni más ni menos que la gloria de Dios en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Perdonen un momento. Les he dicho que tenía una alergia fuerte. Santo es nuestro Dios. Mire, el arca simbolizaba la misma presencia de Dios. Este era el secreto del ejército de Jehová. No sabían
cómo era posible, cómo se movían, pero el arca daba la victoria al pueblo de Dios. Muchas veces, vuelvo a repetirte, que aunque creas que lo que tienes no es útil, que a veces te digas tú que lo que tú vas a apoyar no va a valer para nada, yo te digo que sí, porque lo que haces y lo que tienes en el campo enemigo se mueve con un poder grande. ¿Saben por qué? Porque la forma misteriosa de moverse es que la mueve Dios en el nombre de Jesucristo. Dicen que una cierta vez, gloria al nombre de nuestro Dios, dice que el ejército de Israel fue vencido. ¿Y saben qué pasa? Que en ese instante no llevaban el arca. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dicen que en ese instante Israel no llevaba el arca. Pero esta vez no tuvieron derrota, no solo porque no llevaban el arca, sino porque habían desobedecido a Dios. Dice la palabra en Números 14, 41, que dice que les dijo Moisés: no tenéis la aprobación de Dios para ir a luchar. Y sin embargo ellos, sin la aprobación de Dios y sin su obediencia, dice que se fueron a luchar contra el ejército enemigo. ¿Saben qué pasó? Que obtuvieron derrota. ¿Saben qué pasó? Que vinieron con las orejas acachadas. ¿Saben por qué? Porque mire, les voy a decir algo. El arca no era un amuleto mágico. El arca no solamente con la presencia del arca ya garantizaba el éxito. Las bendiciones de Jehová dependían de la condición espiritual del pueblo y de la obediencia de aquellos que poseían el arca. Quiero decirte, hermano, que me escuchas, que no solamente se basaba en que el ejército de Jehová tenían el arca y allí se representaba simbólicamente la gloria de Dios. Estoy hablándote de que también, hermano, había que ser obediente a la palabra de Dios y tenías que estar espiritualmente bien, porque si no, el arca no surgía efecto. El arca por sí sola, como te vuelvo a repetir, no era un amuleto o no era algo que simplemente con su presencia pudiera dar grandes victorias a Dios. ¿Qué quiero deciros, hermano? ¿Dónde os quiero llevar con todo esto que estoy haciendo, con todo esto que os estoy hablando de guerra? Es verdad que nosotros no somos muy acostumbrados a escuchar o a entender de las guerras que han sucedido o que han pasado a lo largo de la historia. Pero esta guerra de Jericó fue una guerra muy famosa, fue una guerra muy importante, los muros de Jericó. Y dice la palabra del Señor, y yo quiero decirte ahora y llevarte a un lugar. ¿Dónde quiero llevarte? Vamos a ver. El arca no era símbolo de victoria. El arca, aunque representaba la gloria de Dios, no era símbolo de poder. El arca era un objeto que no era mágico. El arca era un objeto que era poderoso y simbolizaba la gloria de Dios cuando el que la poseía, cuando el ejército la tenía y la llevaba, y el ejército era obediente y vivía en una vida espiritual con Dios. ¿Qué quiero deciros? Mira, hermano, que acudir al culto no es simbolismo de salvación. Antes de suceder todas estas cosas, quiero deciros que en la última década de nuestra iglesia, creo que la iglesia no andaba en victoria y no andaba en triunfo. ¿Saben por qué? Quizás teníamos visiones, quizás había sueños dentro de la iglesia. Pero hay muchos momentos, es verdad que había mucho movimiento eclesiástico. Antes de pasar toda esta pandemia y en esta última década, había mucho movimiento eclesiástico. ¿Qué quiero decirte? Que había mucho movimiento de predicadores, grandes predicadores de la palabra. Había mucho movimiento de grandes cantores que cantan alabanzas, grandes salmistas. Pero claro, todo eso no es señal de victoria. Todo eso es una religión, es un sistema religioso. Y la religión no salva. Quien salva es Jesús. ¿Por qué no había victoria? ¿Por qué éramos derrotados? ¿Dónde estaba la derrota de la iglesia? ¿Dónde ha estado esta derrota durante estos últimos 10 años, iglesia del Señor? Esta es la palabra que yo anoche recibía de parte de Dios para ti. Esta es la palabra que el Señor me daba a mí anoche, escribiendo y leyendo, diciéndole: Señor, dame una palabra para la iglesia, para tu pueblo, para todos aquellos que se conectan. Y yo me iba a este pasaje de Jericó, donde es verdad que todos los ejércitos y todos los pueblos enemigos le tenían a Israel porque tenían el arca, dice la palabra, y como en ellos habitaba el arca, todos los
pueblos de alrededor le temían. Todos los pueblos se guardaban, todos los pueblos ni salían ni entraban. Pero una cierta vez nos deja ver la Biblia cómo Israel obtuvo una derrota. ¿Por qué? Porque no se trataba de que el arca era mágica, se trataba de que el arca funcionaba, la gloria de Dios funcionaba cuando las personas que las llevaban andaban en santidad y andaban en obediencia a la palabra. Quiero compararlo con la iglesia de la última década. Quiero compararlo con la iglesia de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia, quiero deciros que el ir al culto no nos salvaba. Quiero deciros que nosotros muchas veces decíamos, Señor, hoy llevo ya una semana, en todas estas semanas solamente he ido un día al culto, y nos apresurábamos y nos vestíamos y nos cambiábamos. Creo que muchas veces decíamos, hay que ver, no he orado en toda esta semana, hoy tengo que orar un rato, aunque sea media hora, y cogíamos y nos buscábamos un rato para poder orar. Todo eso no era sinónimo, no era simbolismo de victoria. Todo eso lo que nos estaba era encerrando en un sistema religioso que nos estaba atrapando. ¿Por qué? Porque podíamos tener, ya te digo, podíamos ver alguna visión o podíamos tener algún sueño. Podíamos ir a la iglesia a escuchar las alabanzas, incluso ser llenos, incluso sentir los escalofríos, pero estábamos atrapados dentro de un sistema religioso que a Dios no le agradaba. Es decir, Dios seguramente no estaba dentro de tanto mover como hemos traído nosotros a la iglesia. ¿Por qué te quiero decir esto? Mira, hermano que me estás escuchando, hablo en un momento simbólico. No había victoria en nuestras iglesias. Antes de ser cerrada y hace durante 10 años no había victoria. ¿Saben por qué? Porque mire, faltaba el amor, faltaba la unidad, faltaba carga, faltaba sacrificio, faltaba responsabilidad. Es decir, la iglesia no andaba en victoria. La iglesia podíamos tener culto y los mejores predicadores que los tenemos en Filadelfia, los mejores teólogos que también los tenemos en Filadelfia, orgullosos de ellos, y Dios los bendiga, envidio espiritualmente, pero no era símbolo de victoria, no era símbolo de victoria en contra del ejército de Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Creo, hermano, que estábamos derrotándonos, solamente vivíamos en derrota. ¿Por qué? Porque la iglesia solamente vivía en división. Rara era la iglesia que tú hablabas que no había división, rara era la iglesia donde no había crítica y no había sometimiento. Quiero decir, la iglesia no tenía un mover de Dios para que el poder de Dios funcionara. La iglesia de Dios no tenía ese mover, esa obediencia a la palabra para que Dios se pudiera mover en medio de su pueblo. Nosotros decíamos, ¿qué pasa que no hay sanidades? ¿Qué pasa que no hay manifestaciones del diablo? Que no se liberan los poseídos. ¿Qué pasa? ¿Por qué podemos darle refugio y cabida? Te voy a decir algo, porque el que estuviéramos en el culto, el que chilláramos mucho en lengua, no era simbolismo de victoria, no era simbolismo de gloria, no era simbolismo de santidad. ¿Sabes lo que te quiero decir en esta tarde, iglesia del Señor, tú que me estás escuchando? Que estábamos equivocados, gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Que el enemigo, con solo una estrategia, ha conseguido más victorias que nosotros en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque el enemigo ha descreditado nuestras iglesias y el enemigo ha hecho que descrediten a todos los que participamos del culto. ¿Qué nos cuentas, hermano? Te cuento lo que tú has vivido y lo que yo he vivido. Os cuento, hermanos, toda esta última década, estos últimos 10 años. ¿Qué hemos vivido? Que decimos, Señor, ¿por qué no hay sanidades? Señor, ¿por qué ya no se manifiesta tu gloria de tal manera? No, hermano, hemos pasado de la gloria de Dios al emocionismo de los hombres. Hemos pasado del mover espiritual al ruido que nosotros provocamos los predicadores, por ejemplo, incluso una batería que suene fuerte, incluso un coro que cante fuerte. Pero hermanos, hemos pasado a la emoción, hemos pasado a creer que ha habido una noche de gloria. Pero ¿qué pasa? No puede haber gloria si no hay cambios, no puede haber gloria si no hay resultado, no puede haber gloria si nos seguimos sin amarnos, si seguimos sin perdonarnos, sin que haya una carga espiritual por la iglesia, sin que haya un sacrificio por nuestra parte hacia la obra. ¿Qué quiero deciros, hermanos? Que el que más tajada estaba sacando era Satanás, que Jehová Dios le reprenda. ¿Saben por qué? Porque íbamos y hablábamos a alguien que no conocía a Dios o a alguien que no participaba de nuestro culto, y ¿saben lo que nos decían? Decían, yo no puedo acercarme ahí, no veo a Dios en la iglesia, no veo a Dios en vuestro mover, no veo a Dios en vuestras actitudes, no veo a Dios en vuestra forma de caminar. ¿Qué quiero decirte? Que a los filisteos no les importaba si estaba el arca o no estaba el arca. Los filisteos
Dios le importaba, que cuando daban palos los israelitas se crujían, los israelitas se dolían. ¿Saben por qué? Porque la gloria de Jehová no estaba con ellos, habían desobedecido. No, aunque llevaran aquel cofre, el cofre no era la victoria la daba Jehová, Dios de los ejércitos. Hoy quiero decirte más que nunca, iglesia del Señor, el culto no salva, lo que salva es Jesús. La religión no salva, quien salva es Jesús. Quiero decirte algo, iglesia del Señor, estamos viviendo un tiempo y he titulado a este mensaje: Dios trajo una gran victoria a Israel por medio de un extraño método. ¿Cómo? Sí, mira, hermano, Dios trajo una gran victoria a Israel con un método extraño. No vais a usar armas, no vais a usar catapultas, no vais a usar arqueros, no vais a usar lanzas, no vais a usar ninguna otra arma de guerra, ni espada, ni escudos, ni lanzas. Solamente vais a dar vueltas a Jericó. Vais a tocar 7 cuernos, 7 sacerdotes, cuernos de carnero, y cuando deis la última vuelta gritaréis todos, unánimes, todos de una manera fuerte, y las murallas de Jericó caerán al suelo. ¿Es una extraña estrategia? ¿Estáis viendo como yo que es una forma rara de pelear y luchar y ganar una batalla? ¿No estáis viendo una forma extraña en la que Dios coge y usa a su pueblo? ¿No estáis viendo como una manera que no es la usual de ganar una guerra, una batalla? Si habéis leído este pasaje, dice la palabra del Señor que Dios les dio la victoria por medio de un extraño manera de moverse. Y yo ahora todo esto lo asimilaba a los tiempos que estamos viviendo, a los tiempos presentes. ¿Saben por qué? Porque hoy estamos librando una gran guerra. Hoy estamos librando una gran batalla. Hoy estamos en medio de una lucha quizá la más fuerte que nos hayamos encontrado en toda la era cristiana, me parece. No lo sé. Estamos luchando contra un enemigo invisible, al que no vemos, al que no conocemos cómo se mueve, al que no conocemos cuál alcance puede llegar a tener, el que no sabemos cuándo se acabarán sus fuerzas, un enemigo que no sabemos dónde empezó y que no sabemos dónde terminará ni cómo terminará, un enemigo que no sabemos cómo darle fin. Pero ¿saben qué pasa? Israel, cuando tuvo derrotas, reconoció que le faltaba el arca. Reconoció que no vivían bien en la presencia de Dios. Reconoció que Dios se había marchado de ellos aunque tenían el arca. Y yo te digo algo, iglesia del Señor. Vuelvo a repetir y vuelvo a reiterarme. Cada vez nuestros cultos están mejor atesorados, están mejor construidos, mejor capacitados. Hoy tenemos cultos, hermanos, que pueden acaparar. Tenemos templos como el nuestro de Linares, agradecido al Señor por él, con el gran esfuerzo que costó a todos en Linares, desde los más ancianos hasta los que hoy somos más jóvenes. Tenemos un templo donde pueden coger, no sé, 1000 personas. Tenemos un templo, hermanos, que por fuera es precioso. Tenemos un templo que por dentro es divino, que está muy bien acondicionado. Hoy en nuestras iglesias hay templos grandísimos. Hoy dentro de nuestra zona en Jaén, en España, en el mundo entero, hay iglesias que son preciosas, pero nos hemos preocupado por artesonarlas, nos hemos preocupado por estructurarlas materialmente, nos hemos preocupado por tener una gran megafonía, nos hemos preocupado por tener una gran alfombra roja, nos hemos preocupado por tener un gran altar de madera con un símbolo, o bien de la estrella de David, o bien de Israel. En fin, nos hemos preocupado de cosas externas y creo que hemos despreocupado las cosas más importantes, que han sido que la gloria de Dios no faltara de nuestros templos. Hemos ido a los cultos y no hemos salido vacíos. Hemos ido a los cultos y hemos tenido que dejar de ir porque no hemos sentido gloria, no hemos sentido esa transmisión del poder, de la sequidad de Dios. Hoy, vuelvo a repetir, estamos librando una gran guerra, una gran batalla. Hermanos que me escuchas, hoy nuestra libertad depende de poder derribar ese gran muro
Antes se llamaba Jericó. Hoy tenemos que derribar un gran muro que se llama Corona. Pero nunca podemos ganar si el arca de Dios está con nosotros. Si el pueblo de Dios no tiene el arca, no puede tener la victoria. Y no me refiero a este cofre o a este baúl adornado de oro, con aquellas basas de oro. Me refiero a tener el beneplácito de Dios, a tener la aprobación del Hijo de Dios, a tener el brazo fuerte de Jehová con nosotros. ¿Cómo queremos luchar? Estamos solamente desde por la mañana, nos levantamos, empezamos a ver los medios de comunicación, a ver cuáles son las ayudas, a ver cuáles son los recursos, y no estamos viendo la verdadera lucha que estamos teniendo contra este espíritu maligno, que Jehová Dios le reprenda. Iglesia, debemos de recuperar lo que nos identificaba, que perdimos hace muchos años. Algo que nos diferenciaba de este mundo. Soy la sal de la tierra, soy la luz del mundo. Hoy hemos dejado de brillar, hoy hemos dejado de mantener el mundo. El mundo se ha corrompido. El mundo está más corrupto que nunca porque no están las oraciones de los santos, porque no estamos intercediendo por el mundo. Mire, dice que Israel recuperó el arca y de nuevo obtuvo la victoria. Capítulo 4, verso 4 y 5 del libro de Primera de Samuel. Dice, y cuando Israel recuperó el arca, dieron muerte a todos los filisteos. Ahora habían aprendido que necesitaban algo más que un cofre, necesitaban la obediencia a la palabra de Dios. Y yo les digo a ustedes, o ustedes me podrán preguntar, bueno, hermano Luisito, que es como me conoce todo el mundo y es mi nombre, y a mí me gusta que me llamen Luisito amigablemente. Luisito, ¿cómo podemos recuperar el arca? Hoy los muros de Jericó fueron derribados con una estrategia extraña. Fueron derribados de una forma que no fue usual. Y hoy nosotros vamos a recuperar el arca. Y nosotros vamos a derribar este muro gigante llamado pandemia, llamado corona, de una forma extraña. ¿Saben por qué les digo todo esto? Porque parece que estamos perdiendo, parece que estamos ahí arrinconados, parece que estamos perdiendo esta batalla, parece que estamos perdiendo esta guerra, parece que el enemigo nos está tomando mucha ventaja, porque está creciendo el miedo, está creciendo el caos, está creciendo la incertidumbre, estamos sumergidos en una gran crisis económica. Hoy en día mueren diariamente miles de personas son infectados y parece ser que estamos perdiendo, parece ser que estamos ahí arrinconados, pero te digo algo, Dios en lo secreto está restaurando a su iglesia, Dios en lo secreto está restaurando a su pueblo, Dios en lo secreto está haciendo que la iglesia recupere ese simbolismo del arca, está haciendo que Dios recupere, que su iglesia recupere lo que de Dios tenía, lo que la hacía fuerte y lo que le hacía ganar cada victoria. ¿Saben por qué? Porque mire, en el secreto estamos aquí arrinconados, estamos sin poder salir a las calles, estamos con los cultos, la iglesia cerrada, pero creo que es cuando más intimidad estamos teniendo con el Padre, creo que es cuando más relación estamos teniendo con Dios. Quiero deciros, nos estamos perdonando. Quiero deciros que aunque estemos distanciados, creo que estamos más unidos que nunca. ¿Saben por qué? Porque a personas que nunca se has llamado, personas con las que nunca has hablado, hoy hablas, hoy comentas, hoy quieres verlas, hoy quieres hablar con ellas, hoy las extrañas. ¿Qué quiero decirte? Esta es la extraña obra de Dios, esta es la estrategia extraña de Dios. Dios está usando todos estos medios, que nadie se equivoque. Dios no ha producido esta epidemia, pero Dios está sacando provecho de ella. Dios está formando de nuevo a su iglesia. Dios le está haciendo ver valores que habían perdido. Dios la está haciendo recapacitar y ver que ahora somos más fuertes. Ahora está haciéndonos Dios ver que somos muchos, que somos más que nuestros enemigos.
nos está haciendo ver que aunque los demonios se levanten como ríos, que el pueblo, un pueblo de rodillas, es capaz de derribar las murallas más grandes que existan. Mire, les voy a decir, allí estaba Esteban, la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo asolada, la iglesia primitiva todo el mundo la perseguía, todo aquel que predicara de la palabra de Jesús, todo aquel que diera un consejo de ánimo, todo aquel que dijeran que Jesús había resucitado. Y allí estaba Esteban, dijo: no me arrepiento, hermano, Jesús ha resucitado, os voy a predicar de la palabra. Y dicen que empezaron a lanzarle piedras, que empezaron a apedrearlo, que le dijo: un blasfemo, cállate, no sigas hablando de esta manera. ¿Y saben lo que hizo Esteban? Dice la palabra del Señor que de rodillas oraba a Dios, que de rodillas seguía clamando a Dios. ¿Saben lo que dijo? Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben la mejor manera de salir de en medio de una lluvia de piedras? Es de rodillas, orando al Señor. Hoy no tenemos una lluvia de piedras, es una lluvia de una infección, hermanos, que está exterminando al mundo. Pero te digo una cosa, la mejor manera de salir de esta crisis, la mejor manera de que podamos romper y derribar los muros que nos separan de la libertad, los muros que nos separan de la vida que habíamos perdido, de los muros que nos separan de ser lo que éramos. Éramos vendedores, éramos fruteros, éramos chatarreros. Lo que nos está separando de ser lo que éramos, ese gran muro, tenemos que derribarlo de rodillas, por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la obediencia a la palabra, por medio de abandonar el pecado, por medio de reconocernos. No podemos avanzar si no nos reconocemos. Necesitamos el arca, necesitamos la gloria, necesitamos su presencia. Yo creo que si Jehová Dios con nosotros, quiere en contra de nosotros. Así es su extraña obra, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes capítulo 11. Así es mi extraña obra, nadie la ve por fuera y yo la estoy haciendo por dentro. Ay, así como crecen los huesos en el vientre de la mujer, así es mi extraña obra, nadie la ve por fuera, yo la estoy haciendo por dentro. Ay, qué extraño y qué raro ver cómo pueden crecer, es verdad, unos huesos de un niño pequeñito, de un bebé, y cómo puede coger vida dentro del vientre de una mujer. Eso no lo pueden hacer ningún armamento químico, eso no lo pueden hacer ni confeccionar en ningún laboratorio. Eso solamente lo puede hacer uno, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo sabe y aquel que todo lo puede. Hoy te dice: así es la extraña obra. El diablo que nos tiene acobardados, el diablo que nos tiene aquí oprimidos. La gente está temiendo, la gente del mundo está temerosa, pero yo te digo algo, por medio de esta extraña obra Dios va a hacer un resurgir de su iglesia. Dios la está perfeccionando, Dios la está tratando. ¿Y quiénes somos nosotros? Si somos barro, somos las vasijas en manos del buen alfarero. ¿Quién somos nosotros para decirle cómo debe de hacer él su obra? ¿Cómo quiere hacer él su obra? La otra noche me decía mi compañera: Luisito, ¿cuándo va a terminar todo esto? Llevamos muchos días, hay un mundo entero aclamando a Dios, España responsable, incluso los gobiernos. Digo: mira, Kika, te voy a decir algo. Solamente Dios sabe cuándo va a terminar. ¿Y sabe cuándo va a terminar? Cuando las vasijas estén preparadas, cuando la iglesia esté de nuevo formada. Todos estamos esperando un gran avivamiento, todos estamos esperando el cambio. Pero te voy a decir algo: cuando todo esto pase, no me voy a conformar con tener una iglesia llena. No me voy a conformar con llevar a mi casa todas las tardes a la iglesia. ¿Saben lo que voy a pedirle al Señor? Restauración interna, un cambio interno. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dijo a Nicodemo: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, solamente los que hayan nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Quiero decirte, hermano, que me escuchas en esta tarde, desde hoy que cambie nuestras vidas. Desde hoy vamos a permitir que esa extraña obra del Señor se pueda ir perfeccionando en nosotros. Aquí estamos, como dijo aquella mujer María, dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Hoy le decimos rendidos a sus pies: no queremos, Señor, no te pedimos en esta tarde, Padre, como te piden los ejércitos y los gobiernos atemorizados por el virus. No te pedimos por eso, te decimos que sigas moldeándonos, que sigas transformándonos, que sigas haciendo tu obra. ¿Saben por qué? Porque de esta forma es la que estamos recuperando el arca. De esta manera es como la iglesia está retomando de nuevo la gloria de Dios con su pueblo. Josué no necesitó armas, nosotros tampoco necesitamos a los hombres, nosotros no necesitamos a los científicos que saquen la vacuna. Cuando Dios diga por medio
medio de nuestra oración y por medio de nuestra confianza en Dios, entonces Dios hará la obra. En el nombre poderoso de Jesús, reprendo a los demonios, reprendo a Satanás, reprendo todo lo que se levante en contra de la iglesia, toda hechicería, toda brujería, toda obra de Satanás, todo ocultismo, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿saben qué pasa? Voy a decirles algo y con esto voy a terminar. El diablo tiene que conocer quién eres. ¿Cómo? El diablo tiene que saber si tus palabras tienen autoridad o tus palabras solamente son aprendidas de alguien que las predicó antes. El diablo tiene que saber si tus palabras son de parte de Dios. Tienen que ver en ti un hombre de Dios y una mujer de Dios. O si solamente es una frase hecha aprendida de labios, que no ha traspasado el techo, porque no vives en obediencia. Y no estamos en tiempos, hermanos, de andar descuidándonos. Estamos en tiempos de decirle al diablo: te expulso de este cuerpo en el nombre de Jesús. Estamos en tiempo de decir: diablo, retrocede de la obra que estás haciendo. De pedirle a Dios y decirle: Señor, cuando tú quieras, cuando tú digas, cuando tú nos digas, daremos la última vuelta. No vamos a hacerlo antes, Señor. No vamos a dejar de dar vuelta. No vamos a dejar de orar. No vamos a dejar de interceder. No vamos a dejar de ayunar. Y cuando tú digas que demos la última vuelta, que gritemos, que entonces caerán los muros, así lo haremos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos confianza en ti. ¿Por qué? Porque ya te hemos visto otras veces actuando en medio de tu pueblo y en medio de tu iglesia. ¿Por qué? Porque nunca nos has dejado tirados. Tú nunca has abandonado a tu pueblo. Tú nunca le has dado tu espalda, Señor. Tú eres el Rey Todopoderoso. Y en esta tarde, Señor, bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por medio de esta extraña obra, el Señor va a traer un gran avivamiento. En el nombre de Jesucristo. Mire, voy a decirle algo, iglesia del Señor. Quizá usted no pueda orar una hora. Pero si ora 20 minutos, no deje de orarlos. Quizá usted no pueda predicar como yo pueda predicar en directo porque tengo un título puesto. Aparte del llamado de Dios, también por los hombres que hoy me permiten hacerlo. Hoy te quiero decir algo. Usted también puede predicar en su casa. Y usted puede decirle que hasta que no estemos conforme Dios quiere, nos pasará como al pueblo de Israel. Seguiremos dando vueltas en el desierto. Pero hasta que no estemos con las condiciones que Dios quiere, nunca veremos resurgir el arca. Así es que os digo que tengáis paciencia. Marido, soporta a tu compañera. Compañera, soporta a tu marido. Aguantar a vuestros hijos. Ahora más que nunca no es el tiempo de andar a voces ni a golpes. No es tiempo de perder la calma. Estamos encerrados y la tensión crece. Estamos encerrados y hay más tirantez cada vez. No nos dejemos llegar por el diablo. Cada noche encienda usted su altar. En el salón de su casa, con su compañera y con sus hijos. Y si su compañera y sus hijos o su compañero no está convertido, nunca se acueste usted sin darle gracias a Dios en estos días y decirle: gracias, Señor, porque en este día tú has guardado mi casa. Gracias por todo, Señor Jesús, en esta tarde, por tu rica palabra en este día y por todo lo que tú haces en nosotros. Hermanos, deciros que mañana no me voy a conectar, ¿de acuerdo? Porque no me encuentro bien con la alergia, no me ha pasado nunca. Nunca he tenido yo alergia, pero parece ser que se está poniendo uno completico. Cuando uno llega a viejo, cuando uno va siendo mayor, ya le van ocurriendo todas las cosas. Entonces mañana no me voy a conectar, pero sí estamos conectados todas las noches a las 8 de la noche por el Cello. Compartimos culto, donde también predicamos y cantamos alabanza y oramos al Señor. Todo aquel que quiera agregarse puede hacerlo libremente. Usted pulsa el canal y pone Iglesia del Cerro 2020. ¿De acuerdo? Así es que, sin más, que el Señor os bendiga a todos y deciros que pronto pasará
porque para Dios pronto es cuando usted y yo estemos preparados para salir de esta pandemia y de este trato de Dios. La prueba nos hará grandes en el nombre de Jesús. Que el Señor os bendiga a todos.